Es 29 de julio de 1939. Estamos en lo alto del K2. 3 hombres encuentran a un alpinista moribundo y lo dejan ahí, con vida. Pero 2 días después, ninguno de ellos regresa. 4 cuerpos, 0 respuestas. Han pasado 90 años y aún hoy, los alpinistas siguen discutiendo sobre lo que ocurrió allá arriba. Unos lo llaman una tragedia, otros lo llaman asesinato. Esta es la traición más controvertida del K2. Bienvenidos a Extreme Edge, donde contamos la historia detrás de la historia. Dudley Wolfe era un acaudalado miembro de la alta sociedad estadounidense. Nacido en la ciudad de Nueva York el 6 de febrero de 1896, su padre era un importador de café que se ganó la reputación de contar historias inventadas sobre su origen aristocrático y sus viajes por la India cazando tigres. Su madre, por otro lado, era hija de un acaudalado hombre de negocios, Benjamin Franklin Smith. Junto con sus 3 hermanos, amasaron una fortuna de alrededor de $30 millones para la década de 1880, lo que hoy equivale a cerca de $1,000 millones. Esto permitió que Dudley tuviera una crianza lujosa. Asistió a prestigiosos internados y, a pesar de sus esfuerzos en los estudios, su progreso académico fue pobre. Pero le encantaban los deportes, y durante su tiempo en la escuela, jugó fútbol americano, hockey e incluso destacó en remo y caza, mostrando los primeros indicios de su espíritu aventurero. Para 1916 ya había dejado la escuela y le costaba encontrar trabajo. No le interesaba el negocio familiar, que para entonces se había convertido en un imperio inmobiliario y ferroviario. En cambio, el joven Dudley quería ayudar a la gente, y con la guerra en Europa en curso, no podía pensar en una mejor causa. Después de ser rechazado por el ejército de Estados Unidos debido a su mala vista y pies planos, no se rindió. En cambio, Dudley se ofreció como voluntario para el cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja en Europa. Algo que no esperarías de un joven rico de nacimiento. Incluso llegó a recibir la Croce di Guerra italiana y una medalla de campaña. Más tarde, Dudley se unió a la Legión Extranjera Francesa en octubre de 1918. Sirviendo durante un mes hasta que terminaron los combates en el frente occidental. Después de la guerra, Dudley regresó a Omaha, en Estados Unidos, y sin nada más a qué recurrir, se encontró ayudando a administrar el negocio inmobiliario de la familia. Pero no era lo que realmente quería. Él esperaba más de la vida. Le encantaba estar al aire libre y pasaba mucho tiempo fantaseando con trabajos que le permitieran trabajar afuera. Entonces, de la nada, se le presentó una oportunidad y, en 1924, la vida de Dudley cambiaría para siempre. Un pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, ver videos exclusivos hechos solo para ti, obtener acceso anticipado a nuestro otro contenido y votar en encuestas de contenido, únete a nosotros en Patreon. Nos vemos ahí. En 1924, Dudley y sus hermanos fueron convocados a la enorme finca de su abuelo, de 94 años, en Maine. En ese momento, era ampliamente considerado el hombre más rico de Nueva Inglaterra. Ninguno de los hermanos de su abuelo tuvo hijos propios, así que la enorme fortuna familiar fue heredada por Dudley y sus hermanos. Para ese entonces, se cree que los hermanos tenían una fortuna estimada en $100 millones, o alrededor de unos impresionantes $1,400 millones hoy en día. Dudley estaba destinado a convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Ya no tenía que trabajar, podía pasar su tiempo haciendo lo que amaba. Pero, en un giro extraño de los acontecimientos, decidió postularse a la Universidad de Harvard. Incluso sin ninguna calificación académica, Dudley fue sorprendentemente aceptado en 1925. Fue durante su tiempo en Harvard cuando comenzó a explorar lo que se convertiría en una de sus verdaderas pasiones: las regatas de yachts. Aquí es donde su amor por lo extremo se hizo evidente. En los años siguientes pasó incontables horas compitiendo en mar abierto en el Atlántico e incluso ganó el Deep Sea Challenge Cup del Brooklyn Yacht Club. En 1929 encargó una goleta de 60 pies llamada Mohawk y se convirtió en la primera persona en competir con un yate de 60 pies a través del Atlántico, compitiendo en el King and Queen's Cup Classic y terminando en segundo lugar contra embarcaciones mucho más grandes. Después de graduarse de Harvard, Dudley una vez más se encontró en una encrucijada. Su amor por las regatas de yachts ya no era el mismo, y se cansó de los círculos sociales en los que se encontraba. Esto llevó a Dudley a mudarse a Europa, donde empezó a practicar alpinismo y esquí. Dudley tenía un talento natural para el esquí. Practicaba casi a diario y lo usaba como una vía de escape de las presiones de la vida cotidiana. Con el tiempo, se hizo conocido por sus habilidades para deslizarse por los Alpes e incluso logró esquiar a través del macizo del Mont Blanc. Al mismo tiempo, empezó a escalar. Pero sí encontró desafiantes los aspectos técnicos del deporte. A pesar de su riqueza y espíritu aventurero, lo describían como una persona amable, alegre y bastante tímida.
Pero esto no le impidió encontrar el verdadero amor. En 1934 se casó con Alice Blaine Damrosch, una esquiadora consumada y entusiasta de las actividades al aire libre. Es casi como si estuvieran hechos el uno para el otro. A estas alturas, quizá te estés preguntando, ¿cómo fue que un hombre rico, dueño de un yate y montañista inexperto, terminó perdido en la zona de la muerte de la montaña más peligrosa del mundo? Bueno, esta parte de nuestra historia comenzó a principios de 1938, 4 años después de casarse. Una noche, Dudley y su esposa invitaron a muchas personas a su elegante departamento en la Quinta Avenida en Manhattan para mostrar diapositivas de su tiempo esquiando y escalando por toda Europa. Resulta que el montañista germano-estadounidense Fritz Wiesner fue invitado. Apenas un año antes, Fritz había dado un discurso en el American Alpine Club, donde reveló su audaz plan de organizar una expedición para escalar el K2 por primera vez. Fritz sabía que sería difícil conseguir financiamiento para la expedición, ya que la economía estadounidense no era buena en 1938, así que tendría que encontrar alpinistas que pudieran pagar sus propios gastos. En ese momento, en total, costaría alrededor de $17,500 por persona, lo que equivale a la asombrosa cantidad de $309,000 hoy en día. Cuando Fritz habló con Dudley en su departamento, rápidamente se dio cuenta de que tenía suerte. Dudley quedó inmediatamente enganchado con la idea de escalar la segunda montaña más alta del mundo, a pesar de no tener ninguna experiencia en regiones de gran altitud. Pero la falta de experiencia nunca le había impedido lograr ninguno de sus otros objetivos en la vida. Después de todo, si pudo entrar a Harvard sin tener las credenciales necesarias y competir en una regata de yachts a través del Atlántico, subir una montaña debería ser fácil, ¿no? Bueno, como los espectadores de este canal ya saben, escalar una de las montañas más altas del mundo no es nada fácil. Escalar cualquier pico del Himalaya, sea uno de los más altos o no, es muy diferente a los Alpes. En este momento de la historia, ninguno de los picos de 8,000 metros del mundo había sido coronado, y el K2 en sí representaba uno de los mayores desafíos que los humanos podían enfrentar. Con una altura de más de 28,251 pies sobre el nivel del mar, solo es superado por el monte Everest en tamaño, pero a pesar de ser un poco más bajo, hoy en día se considera mucho más peligroso. El K2 tiene fama por su inclinación extrema, sus miles de metros de escalada técnica en roca y hielo, y el potencial de tormentas de nieve, desprendimientos de rocas y avalanchas en cualquier momento. Para Dudley, él había experimentado poco de este lado del alpinismo extremo, y si quería sobrevivir a la expedición necesitaba entrenar más duro que nunca. En cuanto a Fritz, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Necesitaba las contribuciones financieras de Dudley. Esto era una parte crucial para lograr su objetivo de llevar a los primeros estadounidenses a la cima de una montaña de 8,000 metros. En ese momento, Fritz probablemente sabía que su decisión de incluir a Dudley podría poner en peligro tanto al equipo como al millonario. Pero por otro lado, las mayores recompensas de la vida a menudo vienen acompañadas de un riesgo considerable. Dudley quizá no fue el chico más inteligente de la escuela, pero no era tonto. Para prepararse para la escalada, intentó llegar a la cima del Mont Blanc y Pies Paulu en la primavera de 1939. Pero fracasó miserablemente en ambas escaladas, incluso con la ayuda de un guía. Las cosas no pintaban bien, pero Dudley seguía motivado, creyendo que estos eran solo pequeños contratiempos, y que su fuerza y fuerza de voluntad por sí solas lo llevarían a donde ningún alpinista había estado, a la cima del K2. Para marzo, Dudley conoció a Fritz en Inglaterra, donde comenzaron a comprar todo el equipo necesario para la expedición. Dudley tenía mucho dinero y no escatimaron en gastos. Compraron el mejor equipo disponible en ese momento, incluyendo tiendas de campaña pesadas, colchones inflables, estufas, botas con clavos y sacos de dormir. Para la comida, llevaron muchos alimentos deshidratados, leche, frutas y verduras. Pero la mayor parte de la energía que consumirían durante la escalada provenía de alimentos enlatados y carnes secas. Fritz y Dudley se unieron a otros 4 escaladores en el equipo, incluyendo a Jack Durrance, Chappell Cranmer, George Sheldon y Tony Cromwell, quien fungía como sublíder. Tony era otro hombre adinerado que no necesitaba trabajar en un empleo convencional. A diferencia de Dudley, Tony dedicaba su tiempo a escalar montañas por todo el mundo, y era el compañero perfecto para Fritz. El equipo contrató a 9 Sherpas y a muchos porteadores más, y juntos intentarían lograr lo imposible y escalar el K2. El 29 de marzo de 1939, Dudley se reunió con el resto del equipo en Génova y abordó el SS Kunte Biancamano, que los llevaría a Bombay, India. Este fue el inicio de su expedición de 6 meses y el primer paso para hacer historia. Desde aquí, el equipo hizo un largo viaje en tren de 40 horas hasta Rawalpindi antes de que 2 autos los llevaran a Srinagar, en el valle de Cachemira. Para finales de abril, los alpinistas se reunieron con los Sherpas y porteadores.
Pero durante esta parte del siglo XX no había camino hacia la montaña. En su lugar, Dudley y el equipo tuvieron que recorrer más de 330 millas para llegar al pie del K2. Mientras viajaban a pie y a caballo, debió parecerles un mundo completamente diferente a los hombres occidentales. Esto es evidente en un relato de Tony, quien escribió: "Este es realmente un país desolado y árido, y cómo logran vivir sus habitantes me llena de constante admiración y asombro. Las colinas están completamente desprovistas de vegetación, la cual solo existe en los abanicos aluviales irrigados. Después de un mes en el camino, caminando día tras día, Dudley finalmente vio por primera vez el K2 a finales de mayo. De buen ánimo, él y el resto del equipo establecieron el campamento base a 16.500 pies poco tiempo después. Luego vino la parte difícil por la que vinieron: escalar la montaña. Casi de inmediato, el equipo recibió un golpe importante cuando Chapel Cranmer cayó gravemente enfermo. Fue atendido por Jack a pesar de tener poca o ninguna formación médica. Incluso le dio respiración artificial durante más de 2 horas, lo que probablemente le salvó la vida. Así que, antes de que siquiera salieran del campamento base, ya eran uno menos y el tiempo corría. Si querían llegar a la cima durante la ventana de ascenso, tenían que dejar las preocupaciones a un lado y empezar a avanzar. Durante el siguiente mes, Dudley y los demás hicieron todo lo posible por aclimatarse a la montaña. Transportaron más de 700 libras de suministros hacia el campamento 1. Desde aquí, continuaron moviendo suministros al campamento 2, que servía como el principal punto de almacenamiento de provisiones en la parte baja. En su punto máximo se almacenaron allí más de media tonelada de suministros. Todo parecía ir bien para Dudley. Había logrado mantenerse durante las etapas iniciales de la expedición, pero una vez que empezaron a escalar, las cosas cambiaron. Su falta de experiencia empezó a notarse, y algunos de los otros escaladores empezaron a argumentar que su torpeza los había puesto en peligro. Pero era muy apreciado y demostró ser un trabajador esforzado. Esto lo mantuvo en la buena estima de Fritz, quien probablemente le tenía cariño a Dudley por sus contribuciones financieras a la expedición. Para el 21 de junio, el equipo enfrentó otro gran contratiempo cuando una fuerte ventisca azotó la montaña. Las temperaturas descendieron hasta menos 2 grados Fahrenheit, y el equipo estuvo confinado en el campamento 4 por más de una semana. El impacto mental que esto tuvo en el resto de los escaladores fue asombroso. Quiero decir, ¿te imaginas estar atrapado en la cima de una montaña fría y desolada, sin mucho que hacer para pasar el tiempo mientras los fuertes vientos golpean tu tienda? Muchos probablemente se preguntaron si era una señal para regresar a casa después de que la tormenta terminó abruptamente el 29 de junio. Pero a diferencia del resto del equipo, Dudley y Fritz se mantuvieron tan motivados como siempre y ayudaron a animar al equipo a seguir adelante. Sorprendentemente, el equipo continuó logrando grandes avances. Al final del mes, Fritz escaló la infame House Chimney, una grieta de 30 metros de altura en una pared de roca. Esta es una parte extremadamente peligrosa y técnica de la escalada, pero por suerte para Dudley, Fritz había instalado cuerdas fijas desde las cuales podía jalar al escalador inexperto hacia arriba. A la pareja se unieron 2 sherpas y juntos establecieron el campamento 5. Pero a pesar de la alegría inicial del equipo, la agotadora escalada había comenzado a pasarle factura a Dudley. Cuando Jack llegó al campamento 5, inspeccionó los pies de Dudley y, para su sorpresa, descubrió señales de congelación. Esto era un problema serio. Si no se trataba, la piel y el tejido comenzarían a morir, y la parte del cuerpo afectada tendría que ser amputada. Pero Dudley parecía imperturbable. En cambio, reunió algo de valor y siguió adelante hasta el campamento 6, aunque a un ritmo lento. Jack inicialmente sugirió que Dudley debería regresar montaña abajo. Sin embargo, Fritz lo desautorizó y le permitió continuar. Algunos consideran que fue una decisión imprudente, pero ¿tú qué opinas? ¿Debería Dudley haberse dado la vuelta en este punto, considerando su condición? Sin embargo, Dudley siguió adelante junto al equipo. Cada día era ahora una batalla contra los elementos y contra sus propias mentes. Sus habilidades de escalada no eran las mejores, pero lo que le faltaba en esta área lo compensaba con su determinación y fuerza. Para el 14 de julio, después de varios meses brutales en la montaña, finalmente habían establecido el campamento 8. Pero para ese momento, el cuerpo de Dudley comenzó a fallarle. A principios del siglo XX, el oxígeno embotellado aún no se había vuelto tan popular como lo es hoy en el mundo del alpinismo. Los escaladores como Dudley tenían que asegurarse de aclimatarse adecuadamente a la montaña, pero incluso así, pasar tanto tiempo a decenas de miles de pies sobre el nivel del mar es increíblemente peligroso y duro para el cuerpo. Para este momento, tanto Dudley como Fritz habían pasado unas asombrosas 3 semanas por encima de los 22.000 pies desde aquí. El equipo ya estaba lo suficientemente cerca para intentar llegar a la cima. Pero abajo,
Las cosas se estaban desmoronando. Jack se vio obligado a retirarse al campamento 2 cuando comenzó a sufrir de hipoxia debido a la falta de oxígeno. Cuando llegó, encontró el campamento hecho un desastre, y Tony había perdido toda motivación para continuar con la expedición. Esto era un problema serio, ya que ahora no había ningún enlace entre los que estaban en lo alto de la montaña y su línea vital de suministros abajo. Pero en lo alto de la montaña, donde Dudley, Fritz y varios de los Sherpas se preparaban para escalar los últimos 3000 pies, pocos sabían que habían dejado muy atrás su línea de suministros. Esto les traería problemas más adelante. El 17 de julio, Dudley, Fritz y Pasang Lama comenzaron su último intento en el K2. Este era el momento. ¿Podrían hacer historia al convertirse en los primeros alpinistas en alcanzar la cima de uno de los picos de 8000 metros del mundo? Esto era por lo que habían trabajado, y ahora estaba al alcance de sus manos. Pero mientras avanzaban desde el campamento 8, Dudley había llegado a su límite. Su cuerpo no podía soportar más y regresó al campamento. Durante más de una semana, Dudley permaneció solo en el campamento 8 mientras Fritz y Pasang intentaban llegar a la cima. Me resulta difícil imaginar lo aislado que debió sentirse Dudley. Para entonces, probablemente ya estaba delirando y sufría un dolor intenso por la congelación que poco a poco le iba consumiendo los pies. El único sonido era el viento cortante que azotaba su tienda. Abajo, una vertiginosa extensión de picos dentados se extendía hasta el horizonte y servía como un recordatorio aterrador de su aislamiento. Estaba completamente solo en la montaña salvaje, sin ningún lugar a donde ir. Todo lo que podía hacer era esperar que los Sherpas o alguno de los alpinistas regresara. Más arriba en la montaña, Fritz y Pasang hicieron su último intento de cumbre el 19 de julio. Y a pesar de estar a menos de 800 pies de la verdadera cima, decidieron retirarse ya que Pasang se negó a continuar por miedo. Hablando sobre la decisión, Fritz escribió más tarde: "Me arrepentí muchas veces durante el descenso de haber cedido. Habría sido mucho más fácil para nosotros continuar hasta la cima y regresar por la parte difícil de la ruta a la mañana siguiente". Incluso con la retirada, el sueño no había terminado para Fritz. Él creía que podían simplemente regresar al campamento 8, recoger suministros e intentar llegar a la cima una vez más. Pero cuando llegó, se horrorizó al descubrir que Dudley había estado solo todo el tiempo. Fritz no podía entender por qué el equipo de abajo no había traído más suministros, ni por qué nadie había subido a ver cómo estaban. Para ese momento, Dudley se había quedado completamente sin cerillos, lo que significaba que no podía cocinar ni siquiera derretir nieve para obtener agua. Dudley y Fritz no sabían en ese momento que el resto del equipo abajo tenía la impresión de que todos los que estaban en la parte alta de la montaña habían muerto. Varios días antes, uno de los Sherpas había llegado a menos de 150 metros del campamento 8, y gritó 3 veces, pero Dudley no escuchó su llamado. Después de ver señales de una avalancha reciente, él supuso que los alpinistas habían muerto durante su ascenso por la montaña. Dudley estaba en muy mal estado, pero logró ponerse de pie, y juntos los 3 hombres descendieron al campamento 7. Pero en su descenso, ocurrió un desastre. La torpeza de Dudley lo hizo caer, casi arrastrando a los 3 hombres por el glaciar Godwin-Austen. Por suerte, lograron sobrevivir y llegaron sanos y salvos al campamento 7. Pero cuando llegaron, se horrorizaron al encontrar pocos suministros y sus tiendas enterradas bajo la nieve. Ahora era una lucha por sobrevivir. Los escaladores sabían que tenían que bajar a los campamentos inferiores por suministros. Fritz afirmó que Dudley se ofreció a quedarse en el campamento 7 mientras él y Pasang descendían. Pero después de pasar tanto tiempo a esa altitud, es posible que ninguno de los 2 hombres estuviera pensando con claridad. Dudley claramente estaba sufriendo tanto por las temperaturas bajo cero como por la altitud. Mientras Fritz y Pasang bajaban la montaña, campamento tras campamento los encontraron abandonados y con poca comida. Y para cuando llegaron al campamento base, estaban exhaustos y apenas podían caminar. Fritz estaba furioso con el resto de los escaladores, afirmando que los habían dejado morir en la montaña, e incluso amenazó con demandarlos. Tony le respondió a Fritz, diciendo que él había abandonado a Dudley en lo alto de la montaña, y en cierto modo, no estaba equivocado. A partir de este momento, Fritz y Tony se convirtieron en enemigos mortales. Pero a pesar de sus diferencias, había un problema mayor y más importante. Dudley, una vez más, estaba solo en el K2 y esta vez, los alpinistas tendrían que volver a subir la peligrosa montaña para rescatarlo. El 25 de julio, Jack y 3 Sherpas comenzaron a subir la montaña, pero solo llegaron hasta el campamento 4. Desde aquí, solo 2 Sherpas tuvieron la fuerza para continuar y avanzar hasta el campamento 6. Unos días después,
Pasan Kikuli y Tenzing Norbu salieron del campamento base como refuerzos y lograron escalar unos asombrosos 2100 metros en un solo día para llegar al campamento 6 al anochecer. Este tipo de ascenso era comparable al estilo alpino que, mucho después, pronto daría forma al mundo del montañismo. El 29 de julio Pasan Kikuli, Pasan Kitar y Finsu partieron del campamento 6, mientras que Tenzing Norbu se quedó atrás. Finalmente llegaron con Dudley. Esperaban ser recibidos con entusiasmo al venir a bajarlo de la montaña y devolverlo a su vida de lujo. Pero no fue así. Para ese momento, claramente sufría de mal de altura. Cuando se acercaron a su tienda, lo encontraron acurrucado adentro. Y el suelo estaba cubierto de su propia orina y heces. No tenía agua ni comida caliente, y no pensaba con claridad, ya que se negó a irse. En cambio, les pidió a los Sherpas que regresaran al día siguiente y que entonces estaría listo para el descenso. Probablemente hablaba el mal de altura, no él. Por más increíble que sea esta historia, no estoy seguro de haber estado preparado para enterarme de los eventos que sucederían después. Los Sherpas realmente lo dejaron y no pudieron regresar hasta el 31 de julio debido a una tormenta, 2 días después de haberlo encontrado en ese estado tan aterrador. Pero cuando finalmente partieron, fue la última vez que se les vio con vida. No se sabe con certeza qué les pasó a los Sherpas mientras valientemente subían de regreso al siguiente campamento con la esperanza de salvar la vida de Dudley, pero después de 2 días, Tsering se dio cuenta de que no regresarían y rápidamente bajó al campamento base. Jack y los demás se sorprendieron al ver que Tsering regresaba solo. Escribiendo en su diario, Jack compartió sus pensamientos sobre la noticia de que nadie regresó del campamento 7. Dijo: "Los Sherpas están seguros de que algo terrible ha pasado". Wisner pensaba diferente. No, parece imposible que le haya pasado algo a un grupo tan capaz. Los pensamientos de Fritz en ese momento pueden parecer absurdos, pero recuerda, ni siquiera él sabía cuán mortal se volvería esta montaña para los futuros escaladores. Fritz decidió organizar un tercer intento de rescate, posiblemente porque se sentía culpable por dejar a Dudley solo en el campamento 7. La culpa puede ser una emoción extraña para una persona. Imagina un peso, no una carga física, sino algo mucho más pesado que presiona tu alma. Es el fantasma de un error del pasado, un momento que desearías poder borrar. Esto es la culpa. Y para algunos, esta carga aplastante no lleva a una reflexión tranquila, sino a un peligroso y desesperado coqueteo con la imprudencia. Tal vez ahora Fritz tenía que creer que podía rescatar a Dudley. Si no, tendría que aceptar su papel en su muerte. Fritz era el único escalador lo suficientemente fuerte como para intentar otro ascenso a la montaña. Así que el 3 de agosto partió con Tsering y Dawa Tondup Sherpa, pero el progreso fue dolorosamente lento, y solo lograron llegar al campamento 1 después de escalar todo el día. Luego, otra tormenta azotó la montaña, haciendo que los hombres quedaran varados una vez más. Fue en este punto cuando parece que Fritz había perdido toda esperanza, y finalmente llegó a la conclusión de que Dudley y los 3 Sherpas habían perdido la vida. No había nada más que pudieran hacer, así que Fritz decidió que regresarían al campamento base. Cuando llegaron, estaban en un estado lamentable. Los hombres empacaron lo que pudieron y comenzaron la larga caminata de regreso a Srinagar. Donde Fritz tendría que enfrentarse a la primera de muchas controversias, se centró en la idea de que él era responsable no solo de la muerte de Dudley, sino, por asociación, de la muerte de los 3 Sherpas. Esta idea fue impulsada fuertemente por Tony, quien había seguido argumentando que Fritz había asesinado a Dudley. Durante su tiempo en Srinagar, Tony incluso había hablado con la comunidad británica, afirmando que las habilidades de liderazgo de Fritz eran terribles. En los años que siguieron, Fritz tendría que explicar lo que sucedió en la montaña una y otra vez, con algunos informes insinuando que él era responsable de las muertes. Después de todo, él era el único alpinista experimentado. Los críticos argumentaron que estaba demasiado enfocado en la cima y que su liderazgo contribuyó a la tragedia. Los relatos iniciales de la escalada le echaron gran parte de la culpa a él. Algunos incluso afirmaron que el deseo de gloria de Fritz eclipsó la seguridad de su equipo. Cuando regresó a Estados Unidos, Fritz concedió una entrevista al New York Times, en la que comparó la expedición al K2 con la de una guerra, donde debemos esperar bajas. Esto no cayó bien entre muchos en la comunidad de montañismo, quienes creían que estaba poniendo excusas por haber abandonado a Dudley. Sin embargo, otros sí apoyaron a Fritz. Viéndolo en retrospectiva, es una situación realmente difícil. Por un lado, tienes la responsabilidad del líder. Por otro lado, tienes las brutales realidades de la escalada en gran altitud. ¿Fue un riesgo calculado que salió mal o fue una falta de juicio? No hay una respuesta definitiva en la que todos estén de acuerdo.
El debate continuó durante décadas. Algunos veían a Fritz Weisner como un héroe que llevó los límites al máximo, mientras que otros lo veían como un líder imprudente que sacrificó a un miembro del equipo. La tragedia de la muerte de Dudley Wolfe sigue siendo un capítulo sombrío en la historia de la escalada del K2, y la cuestión de la responsabilidad de Fritz todavía se discute hoy en día. Una cosa que sabemos hoy en día es que es sorprendente que alguien haya regresado de la expedición. A medida que pasaron las décadas y los humanos escalaron las cumbres de las montañas más altas del mundo, como el Everest, Kanchenjunga y Lhotse, el propio K2 se destacó por su naturaleza particularmente peligrosa. Hoy en día, el Karakorum 2 es considerado por la mayoría de los montañistas como la montaña más peligrosa del planeta Tierra. Los cuerpos de Dudley y de los 3 Sherpas que fueron a salvarle la vida nunca fueron encontrados y se convirtieron en 4 más en una larga lista de muertes que le darían al K2 el nombre de la montaña asesina. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.